Vamos a comenzar a estudiar esta carta, pero antes de comenzar con la lectura vamos a orar, a pedir la bendición del Señor. Una vez más, te damos gracias, oh Dios, porque ahora estamos abriendo la Biblia. Vamos a estudiar esta carta que tu Espíritu inspiró, que Pablo escribió a una persona ministrando una congregación. Y creemos que tú también puedes hablarnos, porque reconocemos la inspiración y que tú la has preservado a la Escritura también para nosotros hoy. Así que queremos pedirte tu bendición, oh Señor, para estos domingos que estaremos estudiando esta carta. Que en verdad tú nos hables, nos edifiques, nos amonestes, nos ayudes a crecer también en el conocimiento de ti, en el conocimiento de la iglesia. Te pedimos tu bendición, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que comenzara con el libro de los Hechos el año pasado, yo estaba batallando entre Hechos o Timoteo o Hechos, y finalmente me decidí al libro de los Hechos. Y ahora estaba batallando entre Timoteo y Tesalonicenses o Timoteo. Tenía ganas de hablar, de estudiar y predicar también acerca de la venida del Señor, por eso quería ir a Tesalonicenses, pero seguramente en algún domingo lo vamos a ver, porque me parece un tema muy interesante, sobre todo para estos tiempos, donde hay mucha confusión. Pero creo que el Señor me ha guiado a esta carta, la cual es muy interesante, impactante, estudiar todo esto. Y yo creo que también puede ayudar a responder muchas interrogantes, dudas o confusiones que los creyentes tienen con diferentes temas. Algunos de ellos, ¿qué cosas deben hacerse en una congregación? ¿Quiénes deben liderar? ¿Cómo tiene que ser la adoración pública? ¿Qué requisitos tienen que reunir los líderes? ¿Cuáles son los límites ministeriales de las mujeres? También enseña esta carta. ¿En qué cosas tiene que estar ocupado un pastor y qué cosas desechar? Esto va a responder la carta. También la epístola responde a: ¿tiene que ser sostenido económicamente un pastor por enseñar la Biblia? Estas son solo algunas de las cosas que Pablo estará enseñando y ordenando a su hijo Timoteo en la fe. Esto tenés que hacer, le está diciendo, es un imperativo. Obviamente, como cada carta que Pablo escribió, aquí también, mis queridos hermanos, hay muchas aplicaciones para la vida práctica, la vida cotidiana o la vida de iglesia también. Por ejemplo, el cuidado de las viudas. Hay ciertos requisitos para la iglesia también con respecto a las viudas. Cómo usar el dinero, cómo confrontar el pecado en la iglesia, cómo conducirse con los amos terrenales, cómo exhortar a los hermanos que ya son abuelos, los requisitos a tener en cuenta a la hora de reprender a un pastor y más. Hay un énfasis también en esta carta con lo que es la falsa doctrina. Yo digo, Pablo lo mandó al muere a Timoteo, lo mandó a confrontar a los falsos maestros que estaban en la iglesia. Y esta persona era un joven, se cree, de unos 20 años cuando comenzó a liderar. Así que tenía mucho trabajo por delante. Una carta muy interesante. Bueno, y conocer estas cosas nos será muy útil a nosotros a la hora de escoger una congregación. A veces uno se va de la iglesia porque se muda o por X razón. O tal vez sos miembro de esta iglesia local y bueno, entender esta carta te va a ayudar a edificar a la congregación, pero también te va a ayudar a cuando tenés que escoger una congregación. A lo mejor estás comenzando a venir acá y bueno, saber estas cosas te va a resultar muy útil. Y hoy solo quisiera detenerme en los 2 primeros versículos de esta carta, ¿verdad? Solamente en la salutación, pero el énfasis, el mensaje, estará basado en lo que Pablo dice de Timoteo, que él es un verdadero hijo en la fe. ¿Saben qué curioso o interesante, por así decirlo? Solamente de 2 personas dice Pablo eso en todos sus escritos. Uno es el receptor de esta carta, Timoteo, y el otro es Tito. Algo en común, los 2 son pastores, los 2 están ministrando en diferentes lugares, uno en Creta, el otro en Éfeso. Ahora, con esto no quiero decir que solamente los pastores pueden ser considerados verdaderos hijos en la fe, pero algo había en estas 2 personas que Pablo los llama de esa manera. A nadie más en todas las escrituras se refiere a ellos con estos calificativos, ¿no? Tampoco quiere decir el texto que los demás hermanos
pertenecía a una clase inferior de cristianos, claro que no. Estos dos han manifestado fidelidad en el servicio a Dios a tal punto que Pablo puede honrarlos con ese título. Ahora, antes de abordar el punto, vale la pena refrescar un poco la mente, ¿no? Con respecto a quién es Timoteo o qué cosas la Biblia nos permite saber de este hombre. Entre otras cosas, su nombre significa uno que honra a Dios, ¿sí? Timoteo era de Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia, que actualmente corresponde a Turquía. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, ambas mujeres creyentes que se convirtieron, mujeres judías que se convierten bajo la predicación de Pablo. De su padre no sabemos nada, solamente que era griego, eso es todo lo que nos deja ver la Escritura. Y Timoteo también se convierte a Cristo bajo el ministerio de Pablo. 1 Corintios 4, 17 arroja luz con respecto a esto. Cuando Pablo vuelve a Listra en su segundo viaje misionero, esto es Hechos 16, que después lo vamos a ver, escoge a Timoteo para que le acompañe en las misiones, ¿verdad? Muy interesante, porque este joven, a pesar de tener, se cree, 20, 21, 22 años, se dice de él que tenía una reputación piadosa. Los hermanos daban testimonio de él, ¿no? Esto nos dice a nosotros, la tierna edad no es un obstáculo para exhibir las virtudes de Cristo. Proverbios 20 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y Timoteo era conocido por eso. En dos ciudades, Iconio y Listra, con una distancia aproximada de 37 kilómetros, el testimonio de Timoteo impactaba a las dos ciudades. Tremendo. Timoteo se convierte en discípulo, amigo, colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol. Ministró con él en Berea, Atenas, Corinto y lo acompañó a su viaje a Jerusalén. Yo digo, fue el mimado del apóstol. Hoy diríamos, mi pollo. Pablo decía de Timoteo, lo quería, se ve que mucho, muy útil también en el ministerio, tanto que lo menciona en la carta a los romanos, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Filemón. Pablo solía enviarlo como su representante a los lugares que iba y daba ciertas recomendaciones a la iglesia con respecto al trato que le deberían dar a ese hombre. Tremendo, este hombre. Timoteo, cuando escribe Pablo la carta a los Corintios, dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Wow. Creo que hay que trabajar a la par del apóstol Pablo, ¿no? Fácilmente esta persona podía sucederle en el ministerio, ¿no? Ser el segundo Pablo, porque llegó a ser como él, era como una especie de Josué quien sucedió a Moisés. Ya antes, en el capítulo 4, continuando con Corintios, había dicho de este joven que era hijo amado y fiel en el Señor. Tremendo. En algún momento de la vida de Timoteo que desconocemos, también sufrió el encarcelamiento, porque el escritor de Hebreos dice en cierta oportunidad, ya está en libertad el hermano Timoteo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos a un joven que también sufrió persecución por causa de su fe. Increíble, mucho. Así que estamos ante un joven muy interesante. En esta carta que el apóstol le envía, encontramos a Timoteo como pastor. Él está atendiendo la obra allí en Éfeso. No porque quiso, sino porque Pablo lo envió para que resolviera ciertos asuntos. Y Pablo le envía esta carta para darles algunas instrucciones. ¿Cuándo le envía Pablo esta carta a Timoteo? Recuerden que cuando finalizamos el libro de los Hechos, Lucas dijo que Pablo estuvo 2 años como prisionero en Roma. Bueno, se cree que después Pablo fue liberado. Y en ese periodo, año 63 aproximadamente, le envía esta carta a Timoteo. No la escritura, pero la historia nos dice que Pablo fue arrestado nuevamente en Roma. Y desde la prisión le escribe la segunda carta a Timoteo. Y es ahí cuando le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Se cree año 67 aproximadamente. Pero ese es el tiempo que le escribe esta primera carta, año 63. Y si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito al escribirle esta carta? Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, acompáñenme ahí, versículo 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para eso le escribió esta carta, ¿verdad? Para que él supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios todo ese tiempo que él estaría ministrando en Éfeso. Qué cosas hacer, ajustar, ordenar y enseñar. Entonces, estamos ante una carta que contiene normas de fe y práctica, no solamente para el pastor, sino para toda la congregación. ¿Sí? Muy interesante. Ahora sí, una vez hecha esta introducción, vamos a ver con la ayuda del Señor. Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Vamos a leer solamente los 2 primeros versículos de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando lees toda la carta, seguramente la mayoría la habrá leído, es corta, pero te das cuenta que Pablo le escribe como si fuera un amigo y a la vez como un padre que desea que le vaya bien en la obra que él está sirviendo y a su vez que le vaya bien a la iglesia también. Ese es el espíritu, por así decirle, de la carta. Ahora, es interesante cómo se presenta Pablo en este saludo inicial, como para no confundirlos tantos y que Timoteo no crea que es una carta de un amigo contándole cómo le está yendo en la vida. Él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Como diciéndole: mira, Timoteo, lo que te voy a escribir no es un chiste, tómatelo en serio porque esto tiene el sello y la aprobación de Dios, te lo estoy escribiendo con autoridad apostólica, así que prestale atención a lo que te voy a decir. Así que Timoteo va a tener que tener en cuenta todo lo que está aquí. Por eso también es relevante para nosotros hoy, porque es inspirada. Alguien dijo: el uso de este título oficial es una indicación de que las epístolas pastorales no eran solamente cartas personales, sino que también estaban destinadas para ser leídas a las iglesias que estaban a cargo de Timoteo. Fin de la cita. Una vez que dice algo acerca del remitente, o mejor dicho, Pablo se presenta, va a decir algo muy impactante en cuanto a Timoteo, que él es un verdadero hijo en la fe. No de cualquiera se dice eso, ¿verdad? Pienso que tiene que reunir ciertas características o cualidades en su carácter para que alguien te diga: sos un verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿por qué Pablo puede decir eso de Timoteo? No quiere decir meramente que es hijo verdadero en la fe, en el sentido de que lo engendró espiritualmente, que se convirtió bajo su predicación, y de eso no hay dudas. No es lo que está diciendo Pablo. La idea de verdadero hijo en la fe es que Timoteo, en cierta manera, exhibía las mismas cualidades espirituales y morales que su padre espiritual, el apóstol Pablo. Ya leímos en la carta a los Corintios que él hacía la obra del Señor igual que Pablo. Era la persona más semejante al apóstol Pablo que había, su pupilo, el más parecido a él. Y hoy nosotros vamos a ver algunas cualidades de un verdadero hijo en la fe. Tengo 3 para mencionar. Lo primero que vamos a decir es que un verdadero hijo en la fe justamente tiene una fe no fingida. Eso dice Pablo de Timoteo. Prestemos atención ahí a la derecha, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 1, versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahí va. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Saben qué? Los conocedores, los eruditos que entienden el idioma, dicen que el texto griego, esa frase, verdadero hijo en la fe, tiene la connotación de no hipócrita.
Es decir, una fe no aparente, sino genuina. En contraste con los del capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Pablo podía decir de Timoteo que este muchacho tiene una fe no hipócrita. Eso es lo que está diciendo, con una fe no fingida que primero habitó en su abuela, luego en su madre, ¿verdad? Obviamente, ustedes saben, hermanos, el apóstol Pablo lo conoció en su esplendor a Timoteo y sabía de él muchas más cosas de las que nosotros podemos llegar a saber. Sin embargo, las apariciones de Timoteo o las cosas que Pablo dice de él en la Escritura nos muestran a nosotros que esto es así, que él tenía una fe no fingida, una fe no hipócrita. En el mismo pasaje que acabamos de leer, Pablo dice que lo recordaba en oración día y noche. Y me pregunto, ¿por qué tanto aprecio por el joven? Lo más impactante es lo que recordaba de él, sus lágrimas. Es decir, Pablo lo vio llorar a Timoteo. Hubiese estado bueno tener eso en la Escritura, pero no lo tenemos. Dice que al verlo llorar, al recordar esas lágrimas, seguramente lo llenaban de gozo y de nostalgia al apóstol. Y acá tenemos mucho para especular con respecto a las lágrimas, porque no tenemos una ocasión en la Biblia en la que Timoteo estuviera llorando. ¿Será que se refiere a aquella despedida de Pablo con los ancianos en Mileto? Que fue muy emotiva, lo hemos visto en Hechos capítulo 19 o 20, si mal no lo recuerdo. ¿Será esa ocasión? ¿Será que Timoteo vio cuando a Pablo lo llevaban prisionero a Roma y eso lo llenó de lágrimas y se despidió de él? Puede ser, hay muchas ocasiones que podemos decir fue así, pero no lo tenemos. Sin embargo, Pablo recuerda las lágrimas de este joven, ¿no? Debe ser otra ocasión que también desconocemos. No importa cuándo lo vio llorar, importan las lágrimas que decían mucho. No solo que expresaban el afecto mutuo entre ambos, sino el hecho de que compartían la misma fe, el mismo Señor, el Evangelio y la misma causa. Eso gritaba, la fe de Timoteo no es fingida. Tremendo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué infiero de esto? Tu relación con otros creyentes demuestra la autenticidad de tu fe, que no es una fe hipócrita, sino sincera, porque esa fe que nace de manera vertical, ¿verdad? En tu relación con Dios, luego se exterioriza así, de manera horizontal con los hermanos. Pablo veía eso en Timoteo, al recordar esas lágrimas. Jesús oró por sus discípulos para que sean uno, los exhortó a amarse los unos a los otros. Pablo dijo que debemos perdonarnos los unos a los otros. Santiago que debemos tener cuidado con la lengua. Son todas cosas que tienen que ver en mi relación con el prójimo. La Biblia está llena de eso. Aún en los 10 mandamientos los ves. Tal vez los primeros 4 o 5 mandamientos tienen que ver en tu relación o tu responsabilidad para con Dios, y el resto para con el prójimo. Es así. Sobre todo en el Nuevo Testamento. Siempre. Cuando vimos no hace mucho en Filipenses 2 que hablamos de Timoteo y Epafrodito, Pablo dijo algo de Timoteo que refuerza lo que estoy diciendo en Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En su juventud, Timoteo preocupado por la salud espiritual de otros hermanos. 20 años. Es un cachorro, diríamos nosotros, pero Pablo dice un verdadero hijo en la fe. Pablo ve las lágrimas de Timoteo, ve el interés que tiene por los hermanos y dice, este tipo tiene una fe sincera. Si fuera una persona aislada de los demás y dice que se retrae por alguna razón en particular, bueno, difícilmente diría que tiene una fe sincera, ¿no? Al menos no resaltaría eso de Timoteo. Pero así como su mentor, tan preocupado por los hermanos, así también Timoteo. Obviamente, ¿de quién toma ejemplo Timoteo esas cosas? De Pablo. Si él era así. Sentía una carga por las iglesias, se preocupaba por aquellos hermanos, haciendo referencia a los judíos en la carta a los romanos. Y este joven está absorbiendo todo eso. Ahora, algo interesante también de lo que leímos en 2 Timoteo 1, es que antes de que esa fe sincera habite en Timoteo, habitaba primero en su abuela y en su madre. Ahora, esto no quiere decir que la fe se hereda, ¿no? Se la vas pasando a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, no es así. Cada uno es responsable en creer en Jesús
El árbol genealógico cristiano no determina nada. ¿Qué hicieron ambas mujeres? Bueno, sencillamente instruirlo a él en las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Aún no estaba escrito del todo el Nuevo como lo tenemos nosotros. Y ellas tomaban las Escrituras y lo instruían a este joven. Luego llega Pablo y más la influencia de las dos mujeres, más la predicación del Evangelio, todo eso desembocó en que este joven termine en la fe, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron estas mujeres, compartiéndole las verdades del Evangelio que ahora ellas habían conocido. Sabemos, eran mujeres judías, pero habían llegado a entender que Jesús es el Salvador y el cumplimiento de las profecías. Probablemente, por el orden que tenemos aquí, primero se convirtió la abuela y luego la madre. Yo creo que esto es algo poderoso, ¿no? La influencia de tu mamá y de tu abuela, más la predicación de Pablo, y Timoteo termina creyendo en el Señor. No sabemos si su padre había muerto para ese tiempo o si estaba vivo y simplemente no resultó ser ningún obstáculo para que el joven llegara a la fe. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Cuál es el punto? El siguiente. Difícilmente profeses una fe hipócrita cuando la de tu madre, la de tu abuela o la de tus padres es auténtica y genuina. ¿Por qué? Porque eso impacta, pega fuerte, te amonestará y no te dejará tener una fe superficial cuando ves que tus mentores tienen una fe genuina. ¿Así será? Ahora, lo que suele suceder es que cuando tu fe es hipócrita, así también lo es el de tus hijos, si es lo que reciben. Para todo hay excepciones, lo sabemos, pero por lo general es así. Entonces procuremos, mis queridos hermanos, que si nuestros hijos no van a seguir nuestra fe, por lo menos que nosotros no hayamos contribuido a eso con una fe hipócrita. Lo he dicho, ellos absorben todo y saben cuando la fe de su padre y su madre es verdadera y saben cuando es simplemente la religión de mis padres. No. Claro que sí. Hijo, vos tenés que congregarte y tenés que ir al campamento, y tenés que leer la Biblia. ¿Y vos? Si te congregás cada muerte de obispo, o los domingos te haces el puritano reformado, y entre semana no hay nada de Cristo. Por otros medios das cierta apariencia de espiritualidad, pero en la vida real sabés que careces de eso. Hay que tener cuidado. Tener una fe no hipócrita. Asegúrate de eso. Que cuando el joven venga a Cristo, si viene, que venga por todos los títulos, ¿sí? Que venga por algo genuino, dejando todo el bagaje del mundo. Quiero seguir a Cristo, quiero vivir a Cristo como mis padres, con una fe no fingida. Timoteo ya tenía el terreno trabajado y abonado. Luego llegó el apóstol Pablo, tiró la semilla del Evangelio y empezó a crecer. Si ya su mamá y su abuela habían sembrado bastante en él. Pero bueno, un verdadero hijo en la fe tiene una fe no fingida. Y esa fe siempre va a ser probada. La de este joven fue probada con el tiempo, con las circunstancias, y ahí se verá si es sincera o superficial. Ya dije de Timoteo que conforme a la carta a los hebreos él estuvo en prisión, supongo que por causa de su fe, pero luego en libertad continúa sirviendo al Señor. Y él ahora que está en Éfeso, está siendo probado también. No solamente por su tierna edad, sino por las cosas que tiene que hacer en esa congregación, y los asuntos que tiene que tratar. No es fácil confrontar a falsos maestros, que luego lo vamos a ver. Aparentemente eran los líderes de la iglesia, y Pablo lo mandó allí, como oveja al matadero, confrontar a esos líderes. Tremendo. Fue probado también con las pruebas de Pablo. Sin embargo, esas pruebas parecieron refinarlo cada vez más. Así que Timoteo es un verdadero hijo en la fe, porque tiene una fe no hipócrita, es genuina. Bueno, en segundo lugar, voy a decir que un verdadero hijo en la fe tiene buen testimonio. Acá me van a acompañar a un pasaje que ya hemos estudiado en Hechos capítulo 16. Los versículos 1 al 3. Hechos 16.
Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y aquí va el versículo 3 que quiero citar. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, tener buen testimonio no es solamente no tener un mal testimonio, ¿no? El hermano es calladito, ¿sí? No se mete con nadie. Qué buen testimonio que tiene, ¿no? ¿No es eso lo que está diciendo aquí? Tener buen testimonio es cuando otros pueden certificar el fruto del Espíritu en tu vida. En este caso tenemos a un joven que en 2 ciudades estaban testificando de él, diciendo, la conducta de este muchacho es tremenda. Timoteo es un joven fiel, se toma las cosas en serio, tiene constancia en las cosas del Señor, su relación con los hermanos es buena, honra a sus padres, conoce las Escrituras. Entonces Pablo, teniendo en cuenta el testimonio que otros creyentes daban de Timoteo, los lleva al campo misionero. Hay algo que me encanta de esto, porque Pablo no lo lleva porque, vio dones y habilidades en Timoteo, ¿no? ¿Sobresalía en otros jóvenes? Claro que no. Lo que vio en él es que tenía un carácter piadoso y otros lo notaban. Ya lo dije una vez, mis queridos hermanos. No importa tanto lo que haces o lo que sabes hacer. Importa quién eres. Tu carácter es fundamental. Ahí se demuestra lo que Dios ha estado haciendo en ti. Cuando exhibes las virtudes de Cristo. Importa quién eres. El carácter que cultivaste con el Señor. Que luego otros pueden apreciar. Porque no es algo que eso se va a esconder. Si tenés cierta piedad. Miren, a Timoteo lo vieron de todos lados. Este es un joven piadoso. No se puede ocultar eso. Ahora, yo sé que nunca vas a lograr que todos den buen testimonio de ti. Y aunque te conduzcas de manera intachable, siempre habrá personas que encontrarán algo para descalificarte. Pero eso ya no depende de ti, ¿no? Porque de Jesús decían muchas cosas espantosas. Que tiene demonio, que se junta con pecadores, que no es de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo hizo bien. Y aún así tenía críticos, ¿verdad? Ahora, eso es otro asunto. Sin embargo, en cuanto dependa de ti, primero delante de Dios tu testimonio tiene que estar al día. Luego será obvio delante de los hermanos. Si prestaron atención cuando leyeron la carta, en los requisitos para el obispado, el 99% de los requisitos no tiene que ver con habilidades, tiene que ver con el carácter. Una sola tiene que ver con habilidades, la de poder enseñar. Todo lo demás es con respecto al carácter de la persona. Tremendo. Allí dice también que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pedro en su primera carta, ustedes lo habrán leído, pide a las esposas que tengan buen testimonio. ¿Sí? Le dice que tenga un carácter piadoso, que estén sujetas a sus esposos. Así los que no creen pueden ser ganados sin palabra, solamente viendo el proceder de sus esposas. Y allí es cuando entra el texto, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Vieron cómo ayuda al testimonio? Yo no puedo creer este texto. Dice que una esposa puede ganar a su esposo incrédulo sin palabra, solamente con una conducta casta y respetuosa. Y es porque la conducta habla más que la predicación, ¿no? Claro que sí. También en Hechos 6, cuando surgió una necesidad en la iglesia, lo hemos estudiado también, los apóstoles dijeron a los hermanos que buscaran a 7 personas para realizar ese servicio. ¿Cuál era el primer requisito? Que sean de buen testimonio. Claro que sí. Bueno, de Cornelio, del discípulo Ananías, la gente decía que tenía buen testimonio. De Demetrio, en las epístolas de Juan, de todos ellos tenían buen testimonio y las escrituras registran eso. Ahora, algo muy interesante que luego vamos a ver con más detalles. Pero en 1 Timoteo, en el capítulo 5, cuando trata el asunto de las viudas y el cuidado que la iglesia tiene que tener con estas personas, allí ves que tienen que reunir ciertos requisitos, ¿no?
Primero Timoteo, capítulo 5, nos dice uno de esos requisitos. 5:10. Que tenga testimonio de buenas obras. Ciertas viudas tienen que ser ayudadas económicamente en la congregación, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, que tenga buen testimonio. Claro que sí, mis queridos hermanos. Un verdadero hijo en la fe, como Timoteo, tiene buen testimonio. Ahora, volviendo a Hechos 16, en el mismo versículo 3, el mismo contexto, vemos otra cualidad más en Timoteo: su disposición a la obediencia. Pablo le pidió algo tremendo para un hombre de esa edad. Le pidió que se circuncidara por causa de los judíos. No tenía por qué hacerlo, pero de todas maneras lo hizo. Habrá dicho, bueno, si esto ayuda a la causa del evangelio, lo hago. Es que un verdadero hijo en la fe está dispuesto a obedecer. Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:23, el que me ama, mis palabras guardará. Ahora, más fuerte fue lo que dijo en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que prueba que sos un discípulo. La obediencia, la permanencia, guardar su palabra. Ese es uno de los frutos de un verdadero hijo en la fe. Ahora Timoteo se encuentra ministrando a la iglesia en Éfeso y no está ahí porque le pareció bien estar, sino porque Pablo se lo pidió. Te rogué que te quedases en Éfeso. La persona obedece. Eso es un verdadero hijo en la fe. La otra vez estamos hablando con un hermano nuevamente acerca de la conversión de Saulo. Y vimos dos cosas ahí cuando estudiamos. Pablo le dice al Señor en esa visión que él tiene: ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Conoces a Jesús? Es lo primero. Lo segundo, le obedece. ¿Qué quieres que haga? Una vida de obediencia. Así debe ser. Difícilmente puedas llamar a alguien verdadero hijo en la fe cuando no exhibe una vida, una disposición a la obediencia, sino que es orgulloso, arrogante y anda por la vida haciendo lo que le place. Jesús se sujetaba a su Padre y hacía siempre lo que él agradaba. Los profetas a la voz de Dios, los discípulos a Jesús, la iglesia a los apóstoles y luego los ancianos, los hijos a los padres, los esclavos a sus amos, y todos en algún área llevamos vidas de sujeción y obediencia, poniéndonos a disposición de que otros nos digan, nos enseñen, modelen cómo debemos conducir. Timoteo aprendió eso de su mentor, que siempre llevaba una vida de obediencia. Hay veces en las cuales le decís a una persona si puede hacer algo y se ofende y ya no la ves más. La disposición correcta es la de obediencia. ¿Sí? Bueno, y en tercer lugar, esto es lo último que vamos a ver. Un verdadero hijo en la fe es un colaborador. Y esto es muy interesante y muy fácil de identificar, porque si hay algo que nos acordamos de cuando mencionamos de Timoteo, es que él colaboraba en la obra con Pablo, ¿verdad? Siempre estuvo ministrando bajo la sombra del apóstol. Sin embargo, es bueno que el mismo apóstol lo diga, que lo considerara su ayudante y deje registro de eso. Romanos 16:21, yo lo voy a ir leyendo, dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Y luego da otros nombres también. Hechos 19:22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, ahora tiene una responsabilidad más grande este joven, que es la de pastorear una congregación. Y no es que fue escalando jerárquicamente, sino que su carácter fue probado a lo largo de los años, entonces se le puede confiar mayores responsabilidades. Si alguien te preguntara hoy afuera, en otro momento, ¿qué puedes decirme de Timoteo? Estoy seguro que le vas a responder, era alguien que colaboraba con Pablo en la obra. Si eso es lo que se destaca de esta persona, su servicio al Señor al lado de Pablo. Sabemos por la historia que luego muere Pablo y Timoteo continúa con el servicio. Y ya no sabemos cómo siguió su ministerio.
Sin embargo, lo que el Espíritu Santo inspiró y quiso que nosotros sepamos es que siempre colaboró con la obra del ministerio. Ahora, te pregunto, ¿no crees que las congregaciones de hoy en día necesitan más personas como Timoteos? ¿Sí? Pienso que sí. Hombres y mujeres que quieran colaborar, no por el hombre, sino por el Señor, el Evangelio, la obra, no para ser vistos, sino para la gloria de Dios. Yo creo que Timoteo es un ejemplo para esta generación. Y eso que a él le tocó un tiempo bravo en Éfeso. Ya se estaban propagando falsas doctrinas por falsos maestros. La confrontación era inevitable. Y este joven es un ejemplo. Ejemplo de fe no fingida, de interés por otros, ejemplo de buen testimonio, ejemplo de obediencia, ejemplo de colaborador. Si Pablo nos escribiera una carta a nosotros hoy, imagínate, te llega a tu casa una carta del apóstol Pablo, podría poner allí en la salutación a fulano, verdadero hijo en la fe, ¿sí? O nos escribiría una carta invitándonos a abandonar esa fe hipócrita. La vida de Timoteo nos hace pensar, queridos hermanos, ¿es sincera, auténtica esta fe que profeso o es hipócrita? Queridos hermanos, no nos pongamos el ropaje cristiano solamente los cristianos. Amor, acá, alcanzame la indumentaria de cristiano que hoy voy a la iglesia. Y después, durante toda la semana, ¿sí? Vivamos vidas que glorifiquen a Dios, que evidencien que nuestra fe es auténtica. Los hombres sí, pero Dios no puede ser burlado. Él sabe nuestra condición. Él lo sabe. Vivamos vidas que muestren interés por los hermanos. Ojalá se recordara de nosotros lágrimas que hayamos vertido por otros hermanos. Ojalá se dijera de nosotros que teníamos gran interés y preocupación por otros, como Pablo decía de Timoteo, ¿no? ¿Sí? Vivamos vidas de buen testimonio, pero esto es imposible con nuestras propias fuerzas. No crean que estoy exaltando una justicia propia porque no la tenemos. Podemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano solo cuando hemos nacido de nuevo. Si no, solamente nos esforzaremos en vano practicando una religión muerta. Así que examina tu corazón delante de Dios. Y cuando arregles tus asuntos, entonces el testimonio de una vida piadosa será notorio para todos los que están en Listra y en Iconio, las propias ciudades que pueden verte andar a ti. También pregúntate si estás andando en obediencia, si estás dispuesto a someterte, a ser instruido, a que otros te enseñen cómo tenés que caminar la vida cristiana. Adoptá la actitud de un siervo como Timoteo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Cómo es que no? Todos necesitamos que otros nos enseñen a conducir. Y por último, sé un colaborador. Pensá en esa oración que hiciste hace muchos años. Estoy seguro que la hiciste. Señor, acá estoy. Quiero servirte. Pongo mi vida a tu servicio. Esto habremos orado así en algún momento. Y mírate ahora, abarrotado en las cosas temporales de esta vida. No que nos sirvan y hay que descartarlas, claro que no. Pero a la luz de la eternidad, ¿qué tiene más peso? ¿Invertir tu vida para las cosas eternas o las temporales? ¿Qué tiene más peso? ¿Y cuánto tiempo más vamos a vivir aquí? Una de las cosas que más escucho de boca de creyentes es lo que hacían años atrás para el Señor. ¿Sí? No, yo participé en obras misioneras y yo hice evangelismo y yo estuve en la música un tiempo atrás, servía en esta área, etc. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Yo ya lo dije, no importa lo que hiciste antes. Importa cómo estás transitando ahora. E importa más cómo vas a terminar la carrera. ¿Sirviendo al Señor? ¿Sí? ¿O recordando las cosas que hiciste años atrás? ¿Colaborando como Timoteo? ¿O sin tiempo para servir? Ya lo dije una vez también. El tiempo no se tiene. El tiempo se hace. No, pero no tengo tiempo. Mentira. No estás haciendo el tiempo que tenías que hacer para servir al Señor.
Hacé tiempo para colaborar en la obra del ministerio. Involucrate, vení a las reuniones de oración, participá en los ministerios disponibles, ponete a disposición, ordená tu vida, hacete miembro, serví al Señor. Si te van a recordar, por lo menos que te recuerden como a Timoteo, el colaborador de Pablo. Y eso ya es suficiente. De hecho, el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. No, mi papá era un siervo del Señor, así que servía. ¿Sí? Se cree que unos 30 años después de esto, obviamente Pablo ya estaba muerto, Timoteo muere en Éfeso, en manos de los paganos por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Fue como Pablo, ¿no? Fiel hasta la muerte. ¿Tenemos para invitar a este muchacho? Claro que sí, ¿no?